En este video vamos a conocer los elementos básicos que componen un sistema de portero eléctrico unifamiliar de 5 hilos. A continuación le muestro el set de herramientas básicas que necesita cualquier electricista que tenga que intervenir en una instalación de porteros eléctricos tanto para su instalación o el mantenimiento. Principalmente necesita un multímetro que tenga la capacidad de medir tensión alterna y continua, medir resistencia, continuidad y medir diodos. También va a ser necesario contar con un desoldador, un soldador eléctrico de 60 watts, alicate de distintos formatos, pinza de punta redonda que la utilizaremos para abrir los paneles del frente calle, destornilladores varios y un micro teléfono de prueba. En imagen tenemos un cable telefónico, es norma Entel 755, está constituido por pares de cables entrelazados entre sí y a su vez revestido por una malla de protección y tienen un conductor de masa. Este cable es adecuado para las instalaciones de portero eléctrico porque al estar entrelazado disminuye las perturbaciones de los campos eléctricos y esta malla también interviene en la protección de la interferencia de radiofrecuencias. En imagen tenemos un despiece de un teléfono de portero eléctrico marca Nettier, modelo T3. Vemos los contactos internos, esta parte es la horquilla, es donde se engancha el microteléfono y al soportar el peso del mismo produce la apertura de estos contactos. El contacto izquierdo, esta L que está acá, estos dos contactos, corresponden a los contactos de la cápsula receptora y estos contactos corresponden a los contactos de la cápsula transmisora. El tornillito que está acá corresponde al contacto TR, que es el punto medio entre la cápsula receptora y la cápsula transmisora del teléfono. Acá está la chicharra, estos son los dos contactos, los dos bornes donde se conectan, y en este lado del derecho tengo un contacto normalmente abierto y en el lado izquierdo tengo otro contacto normalmente abierto que corresponden a estos dos pulsadores. En el microteléfono, en la parte superior, tengo una cápsula receptora y en la parte inferior tengo una cápsula transmisora. Si ustedes ven, van a ver que hay un conductor que comunica la cápsula receptora con la cápsula transmisora. En la siguiente diapositiva tenemos un frente unifamiliar, es un frente metálico, platil, que cuenta con un pulsador. Esta es la caja que va a ser embutida en la pared, donde luego voy a sujetar el frente. En la parte trasera del frente nos encontramos con un parlante de 8 ohm. Estos dos cables conectan a este distribuidor para luego venir con los cables de la instalación y conectarlos aquí para su alimentación. Y fíjense que este cable que alimenta el parlante se une a este cable y a este tornillo que alimentan la cápsula transmisora. En este caso es una cápsula transmisora electrónica. El otro borne de la cápsula transmisora viene a este tornillo. Y el segundo contacto del parlante viene a este tornillo. Este tornillo que está acá, fíjense que tiene una chapita en forma de U que hace contacto con la chapa metálica del frente. En esta chapita vamos a alimentar el frente nosotros. Y este tornillo corresponde al pulsador de llamada. En la imagen tenemos una fuente de alimentación. En el lado izquierdo está la bornera de la alimentación de 220 volts y esta fuente me entrega dos tensiones. En los dos tornillos o en los dos bornes del lado izquierdo tengo 15 volts de corriente alterna y en el lado derecho tengo 12 volts de corriente continua. En el borne 0 es el negativo y el borne de 12 volts es el positivo. Particularmente esta es una fuente de onda completa rectificada. Este transistor que tiene acá es un regulador de voltaje. O sea, me regula el voltaje de salida a 12 volts. En la imagen del lado derecho
tenemos una cerradura eléctrica con sus dos cables de conexión. Esta es la cerradura que permite la apertura de la puerta. Y en el lado izquierdo tengo la imagen de un amplificador de audio. Este preset es el que se utiliza para aumentar el volumen del parlante de la calle. Vamos a conocer el principio básico del sistema de porteros eléctricos. En la imagen tenemos dos chicos que están jugando con dos latitas unidas con un cordón. El cordón lo mantienen tenso y mientras uno habla en esta latita, la otra persona, la nena, escucha. Entonces, en la imagen tenemos que de un lado tengo la transmisión y del otro lado tengo la recepción. Si yo quisiera hablar y escuchar al mismo momento, debería tener dos juegos de latitas. Entonces, mientras esta persona pone la latita en su oído para escuchar y esta en su boca para transmitir, a su vez esta persona pone la segunda latita en su boca para transmitirle a la otra persona, la cual va a poner su latita en el oído. Entonces va a tener una comunicación bidireccional. Reemplazando las latitas por elementos de portero eléctrico, del lado derecho tenemos el frente del portero eléctrico y del lado izquierdo tenemos el teléfono que está en la vivienda. En la parte superior tenemos un parlante que tiene un conductor que se conecta con la cápsula transmisora del teléfono. Y de la cápsula transmisora del frente tengo un conductor que se comunica con la cápsula receptora del teléfono. Entre la cápsula receptora y la cápsula transmisora tengo un conductor que los une. Lo mismo en el parlante de calle. Tengo un conductor que une el parlante de calle con el micrófono de calle. Tal cual el esquema, esto no funciona. Le falta la alimentación. Entonces agregamos una fuente con corriente continua y conecto un conductor desde el borne negativo al borne TR, que es el punto común entre transmisión y recepción. Y desde el borne positivo llevo una alimentación al punto medio entre recepción del parlante y transmisión del micrófono. Este es el circuito básico de un portero eléctrico. En la imagen tenemos este contacto normalmente abierto, este y este, que corresponde a la horquilla del teléfono. En este momento los contactos están abiertos porque el teléfono está colgado. En cuanto descolgamos el teléfono, estos contactos se cierran automáticamente y se establece la comunicación. Quiero aclararles que en los sistemas de portero eléctrico básicos no importa la polaridad, si yo mandé el positivo al frente y negativo al teléfono o negativo al frente y negativo al teléfono. Cuando no tengo amplificadores, es indistinta la conexión. Pero si yo compro una fuente que tiene amplificador incorporado, debo respetar la polaridad que me marca el circuito. En algunos edificios vamos a encontrar que el positivo está en el frente y en otros está el negativo al frente. Entonces, la parte de audio utiliza corriente continua. La corriente continua, a diferencia de la corriente alterna, no genera ruidos. Si yo alimentara este circuito con corriente alterna, se escucharía un zumbido constante correspondiente a la frecuencia de la red. La fuente de portero eléctrico tiene dos partes, una parte de corriente continua, que es la que acabamos de ver, y una parte de corriente alterna, que alimenta tanto la chicharra como la cerradura de apertura de puerta de la calle. Entonces, en la parte alterna de la fuente sale un conductor que va a alimentar un borne de la chicharra y un borne del pulsador de apertura de puerta. Y del otro borne de la fuente de alimentación va a salir un conductor que alimenta a la cerradura eléctrica y la chapa del frente de calle. Desde el tornillo del pulsador de frente calle sale un conductor, un retorno, que alimenta a la chicharra. Y desde la cerradura eléctrica sale otro conductor que va al pulsador de apertura de puerta. Cuando yo oprimo este pulsador, se produce la apertura de la cerradura eléctrica. Básicamente, la cerradura eléctrica está constituida por un electroimán que desbloquea un mecanismo de cerrojo. Al accionar el electroimán, este mecanismo se destraba y permite la apertura de la puerta.